Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos por fin al primer programa de esta nueva temporada de la 25-26, donde vamos a analizar todo lo que ha venido ocurriendo, que ha sido mucho, y todo lo que va a ocurrir en una semana donde vamos a tener Copa del Rey. Sí, una Copa del Rey algo remozada, bueno, algo no, bastante remozada, con sus detractores y con los que les parece fantástico esta nueva recomposición en cuanto a la formación por cercanía, aunque me parece a mí que el ordenador o la inteligencia artificial, bueno, pues como siempre, resulta algo manipulable. Y lo que os digo, vamos a comenzar en este caso con la segunda federación, concretamente con ese duelo que van a enfrentar al conjunto Barbo, al Utebo y a la Sociedad Deportiva Huesca. Un Utebo que está líder de la competición en estos momentos, en ese grupo de la muerte en la segunda federación, y que continúa jornada a jornada, semana a semana, avanzando y ganando todos los partidos que se le están echando en la competición ahora en estos momentos. Vamos con Rafa. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues estaba comentando que hoy vamos a empezar con esos duelos de Copa del Rey. Mañana se enfrenta el Utebo frente a la Sociedad Deportiva Huesca, con ese cambio de formato que teóricamente nos ha vendido la Federación Española, que es por proximidad, que se le pusieron los datos y los kilómetros a la inteligencia artificial. No sé si al Grok, al Gemini o a quien fuera, tú que controlas de esto. Y nos ha dado pues unas eliminatorias, pues muchas con muchísimo carácter aragonés, a excepción del Real Zaragoza, que visita a la Mutilva en Navarra, y al Club Deportivo Teruel, que va a tener que viajar a Cataluña a enfrentarse al San Andreu. Sí. El año pasado, pues por ejemplo, al Zaragoza le tocó Hospitalet. Bueno, yo creo que al final pues se busca que se hagan menos kilómetros entre semana y bueno, pues en este caso los desplazamientos, si no me equivoco, el Ebro juega con Tarazona, Utebo con Huesca. Bueno, es un formato distinto. Yo creo que bueno, ese partido en Utebo yo creo que es muy interesante, ¿no? Para los del Utebo poder enfrentarse a un Huesca que encima pues es un muy buen equipo que está haciendo las cosas muy bien, aunque el otro día le empataron a la última hora. Entonces, pues bueno, es un formato nuevo y bueno, yo creo que al final la Copa se va dando todos los años una vuelta. Yo creo que es interesante meter los equipos desde abajo. Y bueno, pues sí que es verdad que se busca un poco que no haya tanto desplazamiento. A ver qué sale esta experiencia que dices tú. Podía haber sido uno más, el Atlético Calatayud, que jugó en la previa a la eliminatoria, esta vez a doble partido, y no tuvieron suerte. Los bilbilitanos no pudieron pasar de ronda, pero bueno, la historia es que tenemos ese maravilloso partido que se va a disputar en Santa Ana, un estadio que ha recibido, pues bueno, al Mirandés, a Unionistas, a equipos con mucho bagaje, y que ahora va a recibir a la Sociedad Deportiva Huesca. Si te parece, vamos con el protagonista, un protagonista que mañana va a tener el corazón partido, el corazón dividido, porque nosotros, que el exjugador del conjunto Borbó, Ángel Pérez. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, agradecerte que estés con nosotros. Ya ves que hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Nos ha dicho la Sociedad Deportiva Huesca, oye, empezar el programa antes que a las 10, ya tiene que dejar estos menesteres. Lo dicho, ¿qué supone para ti volver a la que fue tu casa y donde creciste muchísimo como futbolista? Sí, pues bueno, lo que tú dices, al final tuve la suerte de vivir un año muy bonito en Utebo porque dio la casualidad de que
Además, si no me equivoco, creo que era el centenario y pues tengo recuerdos muy bonitos. Tuvimos la suerte de que nos tocó también un segunda división, se formó un gran ambiente de fiesta. Al final Utebo siempre en los partidos que tiene grandes, por así decir, cumple todas las expectativas. Luego creo que hicimos un récord del mayor desplazamiento del club, que cuando nos tocó el Numancia en playoff. Y la verdad que tengo muchas ganas de volver a encontrarme pues con la afición, con lo que supone, con lo que llevaba el cuerpo técnico, con Teddy el delegado, con Javi el utillero. Tengo muy buenos recuerdos de todos, la verdad. Hola Ángel, buenas Hola. noches lo primero y nada, la verdad es que cuando estábamos preparando el programa y un poco pues abrió la posibilidad de que pudieras estar aquí, a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión porque te conozco hace muchos años, pero porque además creo que representas perfectamente la historia del esfuerzo, del sacrificio y de la constancia, ¿no? De pasar por diferentes equipos en el fútbol base, luego en el fútbol semiprofesional hasta llegar al fútbol profesional. Entonces yo creo que no hemos podido tener una mejor apertura de temporada que con una figura que yo creo que para muchos de los chicos que están ahora en canteras, yo creo que deberías de ser un referente, ¿no? Y respecto al partido de Copa y a ese ambiente, tú que has vivido Utebo desde dentro, ¿qué nos puedes decir de Utebo? Porque no nos cansamos temporada tras temporada de que van dando un paso hacia adelante, y este año pues parecía que había empezado un poco más dubitativos, pero ahora se han colocado primeros, ganaron este sábado con solvencia a una Morevieta, ¿no? Que al final podía ser uno de los rivales a batir. ¿Qué tiene Utebo que está haciéndolo tan bien? Sí, bueno, pues a mí siempre que me preguntan que lo que tú me estás diciendo, que qué es el Utebo, pues al final creo que lo defino como una piña, como una familia. La verdad que tienen una comunión entre afición, club, jugadores, que eso hace que se note dentro del campo, que al final cuando te falta un puntito en el juego, pues tengas el apoyo de tu afición y eso a veces te hace ganar partidos. Y pues es que creo que se están haciendo las cosas muy bien desde hace años en Utebo, que se está apostando muy fuerte por el fútbol. Creo que lo están demostrando. Además, creo que no hay mejor entrenador para Utebo que el que tienen, porque la verdad es que le viene a la perfección. Y la verdad que pues no sé cómo será el partido de mañana, pero ya sabemos que a Juan Carlos le encanta jugar, le gusta someter al rival y creo que va a ser un partido súper interesante. Tenemos otro protagonista que se va a sumar ahora y así os juntamos como ya os juntabais en el campo. El Mago Suárez, Diego Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues ya tenemos aquí a los dos que mañana esperemos que os enfrentéis en el campo, pero luego me da a mí que habrá risas antes de entrar y risas después de salir del campo, ¿no, Diego? En el campo pocas. En el campo pocas, pero sí, no, bueno, mañana será un partido muy bonito, yo creo, y bueno, pase lo que pase, pues imagino que lo disfrutaremos todos, y Ángel concretamente, pues siendo que vuelve para Utebo, imagino que lo disfrutará mucho también. Me dicen por aquí que te pongas en horizontal. Ah, vale. Eso ya sabes que Jandro para eso es un poquito especial, pero bien. Sí, bien. Así, de lujo. Habéis comenzado una campaña, una nueva temporada. Sí que es verdad que os estáis mal acostumbrando. Ya son muchas temporadas en esta segunda federación que cada vez está siendo más compleja, más complicada, más dura, con rivales mucho más difíciles. Pues bueno, haciendo los deberes, haciendo las cosas muy bien, y ahora os llega esta copa que siempre parece que se os atraganta, ¿no? Ha habido, pues como decía Ángel, ¿no? Prórrogas, habéis estado a punto de pasar con el Mirandés, excepto el año pasado con Unionistas, que la verdad es que no salió el partido que podía salir, que podíamos esperar. ¿Qué Sociedad Deportiva Huesca te esperas en Santa Ana?
¿Y qué equipo barbo vamos a ver mañana frente a la Sociedad Deportiva Huesca? Tenemos congelado. Se nos ha congelado. Mucha pregunta. Ahora. No te he oído lo último. Que te preguntaba qué Sociedad Deportiva Huesca te esperas en Santa Ana y qué conjunto barbo nos tenemos que esperar los aficionados y sobre todo los socios y aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca, que no sigan al Utebo, cosa que me parece algo extraño. Bueno, pues del Huesca me espero lo mejor. Al final, creo que escucho antes a su entrenador también, que ya saben a dónde vienen, que no vienen a un sitio desconocido, saben lo que hay, saben que jugamos muy bien y vendrán pues con todo, imagino. Y del UTO, pues imagino también pues esperarse lo mejor también. Pues un equipo que quiere jugar al fútbol, que quiere presionar arriba y que intentará dominar a Huesca sabiendo la dificultad que va a tener, ¿no? Pero intentaremos imponernos en nuestra casa y en eso estaremos. No esperar un UTO muy diferente, imagino. Diego, buenas noches. Lo primero, nada, estaba repasando antes de entrar un poco tu trayectoria. Creo, si no me equivoco, que ya llevas tres temporadas en Utebo, que viniste de Numancia, que si no me equivoco fuiste con Diego allí a Soria, ¿no? Que te había llevado en el Zaragoza en División de Honor Juvenil. Sí. Que es para ti, Diego, pues un poco ya jugador experimentado, pues caer en un sitio como en Utebo, caer en un sitio en Gracia y tener un partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, otro equipo aragonés. ¿Cómo lo afrontas tú personalmente este tipo de partidos así que yo creo que tienen que ser especiales? Sí, a ver, bueno, los partidos de Copa ya sabes que son muy especiales. Es una cosa muy diferente, ¿no? La gente se vuelca mucho, llenas el campo por todos los sitios y ya por eso por ahí es muy diferente, ¿no? Que hay mucho ambiente, ¿no? Y luego, pues por mi experiencia, mira, pues he tenido buenas y malas. Sí que es verdad que, mira, un reto que tengo, que todavía no he metido un gol en un partido Copa del Rey, así que tengo bastante ilusión por hacerlo. Y aquí en Utebo, pues la verdad es que, salvo el año pasado, como has dicho, creo que hemos hecho eliminatorias espectaculares contra equipos de superior categoría. Y mañana, pues bueno, pues todo el mundo estamos con muchas ganas y con mucha ilusión, porque nos falta, pues, ¿no?, la guinda de estos años, ¿no? Y la proyección que llevamos como equipo, pues nos toca, yo creo, ¿no?, pues pasar esa eliminatoria que nos pondría muy, muy felices a todos. Ángel, ¿qué formación pensáis presentar aquí en el campo de Santa Ana? Va a haber mucho joven, me imagino. Hablaban de Nol, que también estuvo la jornada pasada pues disputando muy buenos minutos. La verdad es que tenéis una plantilla que, al igual que pasa al Utebo, habéis sabido engranar muy bien gente muy joven, con mucha proyección, y también jugadores veteranos con galones, ¿no? Sí, bueno, formación, no sé qué formación vamos a sacar, eso yo creo que eso tendrías que preguntar más al míster, pero bueno, lo que te puedo decir es que pues somos una plantilla muy larga, que estamos haciendo las cosas muy bien, que pues bueno, lo que dices tú, no ha habido fichajes de categorías inferiores y nos estamos acoplando muy bien a la categoría. Y pues bueno, pues lo que te puedo decir es que el equipo está trabajando muy bien, que se está viendo los partidos de liga, que incluso el otro día el empate nos sabe a poco. Y pues bueno, pues poco a poco, con trabajo, creo que se está viendo una muy buena versión de esta Huesca. Porque, Ángel, para un equipo profesional, ¿no? Porque al final es verdad que Utebo y Huesca están cerca y a lo mejor se tiene más información acerca del Utebo, ¿no? Que te puede tocar el Utebo de Málaga, por decir algo, y a lo mejor pues tienes menos información, pero creo que al final cómo afronta un equipo profesional que está haciendo muy buenos partidos, como vienes diciendo, un partido de este tipo contra un rival que es de 2 categorías menos que tú, pero que tú de sobra sabes que si tiene la tarde te puede mandar para casa. ¿Cómo se vive eso dentro de un vestuario profesional y cómo se prepara?
No, pues al final se prepara como un partido de más. Al final da igual cómo te llames y en qué categoría juegues. Yo creo que lo hemos preparado igual que un partido de liga y la verdad que no es que cambie nada. Al final te estás jugando un pase de ronda de una Copa del Rey, que es un formato muy bonito que luego, si vas pasando de ronda, pues tienes partidos muy bonitos y pues se prepara de la misma manera. Así que es verdad que hemos tenido menos tiempo para poder prepararlo, porque es verdad que al final hemos jugado el sábado y volvemos a jugar este martes, pero tenemos partido también el sábado contra el Albacete y luego el miércoles tenemos que viajar a San Sebastián por el partido aplazado y entonces pues bueno, al final lo hemos preparado como un partido más. Oye, Ángel, ¿ha tirado Teti el míster para sacar información del Utebo o no? Porque hay bastantes jugadores que estuvieron contigo en el verde, ¿eh? Todavía. Sí, creo que hay 3 o 4. Además también a esta hora Íñigo López, que coincidió conmigo el año pasado conmigo en el Radio Cantabria. Pero no, la verdad que no han tirado ni información. La verdad que ya hay un muy buen analista y no ha hecho falta que diera yo ningún detalle. Bueno, vamos a seguir contigo porque a ti te vamos a dar ya el pase per nota, pero mójate. Resultado mañana. Si tengo que decir algo, tengo que apostar por mi equipo. Yo diría un 0-2. Está muy bien. Un 0-2. Para volver a reencontrarnos con la victoria. ¿Y habrá intercambio de camisetas? Bueno, seguro que sí. Mira que la del mago está muy cotizada, ¿eh? Aprovecha ahora. No queda. El 10 siempre está cotizado. No quedan ya. Todo. A mí aún me deben alguna por ahí, pero bueno. Pues Ángel, un placer tenerte aquí en la Grada de FM. Ahora en el primer equipo de la Sociedad Deportiva Huesca es un orgullo, un honor. Como bien te decía Rafa, el veros crecer, el veros ir ganando etapas, quemando etapas. Y bueno, muchísima suerte mañana. Y lo que estoy seguro es que vamos a ver un extraordinario partido de fútbol. Eso seguro. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Ángel. Que vaya bueno. Un abrazo. Adiós. Bueno, Diego, me imagino para ti que ya tienes el culo pelado de todo esto, que sabes lo que es ir quemando también etapas, ver un chaval como Ángel pues cumplir su sueño como compañero y como futbolista, me imagino que para ti un orgullo, ¿no? A ver, bueno, al final siempre es bonito, ¿no? Gente joven que ha estado contigo y ver que va progresando, pues bueno, también un poco pues en todo lo que le hemos podido ayudar entre todos, ¿no? A que sea mejor futbolista, pues contentos, ¿no? Y que llegue hasta donde pueda. Fíjate lo que decía, que el Utebo es una gran familia, que él se había sentido como una familia. Eso es, para mí creo que es lo más importante en un equipo de fútbol y en un vestuario. Sí, es que es muy difícil eso, la verdad. Al final, bueno, yo he estado mucho en vestuarios también y es verdad que aquí al final, pues con mucha gente de aquí, de la tierra, pues quieras que no es más fácil, ¿no? Al final, cuando en el vestuario hay mucha gente con muchas formas de ser muy distintas, ¿no? Aquí como somos gente muy, muy normal, ¿no? Y muy llana, pues yo creo que es más fácil también, ¿no? Y bueno, pues estos años entre un poco el núcleo de los que seguimos aquí año tras año, pues la gente que viene se adapta muy bien, ¿no? Porque hay muy buen rollo y bueno, sobre todo también pues porque el trabajo que hace tanto Alberto como Juan Carlos como todo el mundo, pues bueno, aciertan mucho también con los perfiles de gente que traen y por eso salen las cosas bien, yo creo. Es que es muy curioso el digno de estudio porque al final también se ha pasado varios directores deportivos y se está manteniendo un poco esa esencia del Utebo, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una parte muy importante de la directiva de impregnar un poco eso de lo que se quiere, de los que ya lleváis varios años, pues Meseguer o tú o Toni Pérez que ha estado años y luego va entrando gente pues tipo Ballarín que también son de aquí y a mí me llamaba la atención hace unos años que vi una ponencia en la Universidad de San Jorge
Gaizka Garitano, del míster, cuando entrenaba a Eibar, que decía que ahí, pues que primero que miraban el perfil de jugador, ¿no? Pues que en Eibar llovía mucho, que no sé qué, que no sé cuántas, y entonces buscaban gente de un perfil que se pudiera adaptar un poco al estilo de vida que hay allí, ¿no? Y seguro que vosotros estáis ayudando un montón a que la gente se adapte, pero es que es impresionante, porque el año pasado, si no me equivoco, en Navidad perdisteis 2 o 3 jugadores importantes y luego estuvisteis compitiendo hasta final de año, hasta el playoff, y el playoff pues se queda fuera del equipo, y este año pues se vuelve a resetear y vais primeros ya con unas cuantas jornadas. Entonces es que no sé, hablamos cada semana del UTV y se acaban un poco los calificativos positivos que daros, porque qué manera de acertar año tras año, es que es tremendo, y ya no es un tema de suerte, es un tema de magia de hacerlo bien, desde luego. Sí, lo que dices, yo creo que al final, bueno, pues es un club con mucho margen de crecimiento y año tras año creo que sean los pasos que se pueden dar, porque al final hay limitaciones, pero lo que te digo, creo que el trabajo es muy bueno en todas las facetas. Pues lo que dices de Gaizka Garitano, pues aquí parecido en todo, ¿no? Al final pues hay un modelo de juego muy definido y se buscan pues los perfiles adecuados para ello, y bueno, pues se acierta bastante. Y luego también pues lo que decías también respecto se busca, yo creo, que traer aquí pues buenas personas, ¿no? Que al final también pues sabéis que en el mundo del fútbol nos conocemos todos, ¿no? Quien no ha jugado con uno ha jugado con otro, y al final siempre te sabes cosas, y lo primero creo también que se mira, pues traer gente buena, gente sana, gente joven que quiere progresar, y con eso pues al final es un cóctel que yo creo que hace que las cosas pues salgan bien. Te lanzo la penúltima, porque la última va a ser cuál va a ser el resultado del UTV Sociedad Deportiva Huesca. Os enfrentáis este domingo a la UDL, a la Unión Deportiva Logroñés, en Las Gaunas, un duelo pues que yo creo que puede marcar un poco el devenir de lo que puede ser la temporada. Una UDL que se llevó a Fran como director deportivo, se ha llevado también a Unai Mendía como técnico, piezas fundamentales, claves del Club Deportivo Teruel, que ascendió a Primera Federación, están ahora en el conjunto de la capital de riojana. Bueno, ¿qué UTV nos vamos a encontrar en Las Gaunas? Y sobre todo, pues, ¿cómo ves al equipo riojano, que es, por presupuesto, si no es el que más presupuesto tiene, uno de los que más de la competición? Bueno, creo que ellos están ahora un poco también en un momento de un poco de dudas igual, porque algún resultado pues el otro día perdieron, y bueno, entrenador nuevo, ya sabes que esto pues cuesta mucho también. Y nosotros pues vas a ver un UTV, pues, como he dicho antes para la Copa, pues vas a ver un UTV reconocible. No creo que cambie mucho de lo que hagamos, de cómo juguemos mañana, cómo juguemos el domingo, la verdad. Y sobre todo pues intentando mostrar la confianza que tenemos, ¿no? Que están saliendo las cosas bien en cuanto a juego, en cuanto a resultados, y yo creo que tenemos que ir allí pues a ganar, ¿no? Como hemos ido siempre. El año pasado ya empatamos allí y merecimos ganar, porque creo que fuimos bastante superiores, la segunda parte sobre todo. Y este año, pues yendo líderes, pues tenemos que ir allí a imponernos, ¿no? Creo que estamos ahora mismo en un momento muy bueno, mejor que ellos quizá, y lo que dices, pues puede ser un punto de inflexión importante para dar un golpe ya muy fuerte encima de la mesa y mostrar pues, pues la candidatura que tenemos, ¿no? A hacer cosas grandes. Un partido de 6 puntos, amigo. Bueno, el momento de 3. Es de 6. Y cuando vengan ya ganaremos los 6. Bueno, tu resultado para mañana. Bueno, Se admite prórroga y penaltis, ¿eh? Nada. Ha dicho Ángel 0-2, pues yo 2-0. Venga, pues nos lo apuntamos. Nos quedamos ahí anotados. Sí que te vamos a pedir algo, ¿eh? Ya que te bautizamos con lo del Mago Suárez y ahora parece que ya todo el mundo lo tienes ya más que asumido. Hombre, que si metes un golico de falta a poder ser, pues que nos lo dediques. De falta, falta igual. Con el símbolo de la L, que ya sabes que es el símbolo de la grada. Venga. Un abrazo, amigo. Vale. Suerte, Mago. Hasta mañana. Buenas noches.
Bueno, Rafa, muy rápidamente vamos con lo que pasó la jornada pasada. No fue la mejor jornada para los equipos aragoneses. Quitado el Utebo y el Balbastro que a poco me deja afónico. Sí, Barbastro consiguió empatar en el minuto 92 de penalti y la verdad es que está haciendo un inicio de temporada muy, muy bueno porque se ha encaramado en la parte media alta de la clasificación con un grupo pues durísimo con Barça B, con Español B, con Valencia B, o sea, un nivel muy, 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 muy alto, o sea, que al final el Girona, entonces, pues bueno, la verdad es que muy bien. Es verdad que les está costando más sacar los partidos fuera de casa. En casa están mostrando mucho más solventes que fuera, pero claro, es que al final con este nivel de jugadores con este nivel de equipos con los que se enfrentan, pues yo creo que la salvación tiene que pasar por casa. Me he juntado con Ibra un par de días y decía pues que el campo no terminaba de estar del todo bien y bueno, pues que para ellos pues era importante el sacar los partidos de casa, pero fíjate que rivales tienen, pues Tarrasa, Sant Andreu, o sea, es que es un grupo súper complicado y ojalá pues se puedan mantener ahí durante todo el año y no pasen los apuros de estos años anteriores porque es verdad que el año pasado casi fuimos sobre la bocina de la salvación y a ver si este año en este grupo se pueden salvar de manera más holgada. Yo creo que este año, fíjate, el gol fue en el 102. O sea, fue meter el penalti. Pero, perdón, me he equivocado. En el 102. Meter el penalti y pitar el colegiado. Y se sacó de centro, lo sé. O sea, que algo fantástico. Tenemos comentarios. Lánzalo, Alejandro. Dice, me gustaba más la Copa. Dice, Scott, me gustaba más la Copa con sorteo puro y que te pudiera tocar cualquier rival. Pienso que pierde emoción con este tipo de sorteo. Yo pienso lo mismo que tú. Para mí, llámame raro. Es verdad que se gana la comodidad de desplazamientos más guiados, pero al final tú sabes que te pueden tocar 4 o 5 cuando de la otra manera te podían tocar más equipos. Es un formato, yo creo que menos, sí, como está comentando la persona, que es menos emocionante, pero quizá un poquito más cómodo para los equipos en el día a día y a nivel presupuestario, pues me imagino que también de esa manera las ayudas serán menores o la podrán o tendrán menor coste. Yo me imagino que habrá ido por ahí, pero es verdad que emoción se pierde, está claro. ¿Tenemos alguno más? Dice, mucha suerte, compañeros, una alegría grande poder disfrutar del fútbol aragonés, gracias a los compas de Segundo Palo. Y ya no tenemos ninguno más. Vale, pues podéis seguir haciendo todas las cuestiones que queráis, preguntas, insultarnos, lo que queráis. Para eso está ya que utilizan Twitter, por lo menos que también lo hagan por aquí. Lo que decíamos, 0-1 Deportivo Aragón con el Logroñés, volvía Emilio Larraz, no pudo ser, la verdad es que un partido bastante feo de juego. No, a mí no me gustó. Fue un partido para mí, quitado el gol que viene de un error del Gatico Calabria, lo que te digo. Y la Sociedad Deportiva Egea, que bueno, que perdía ya no solo por el hecho de perder, sino por todo lo que ha conllevado. Expulsión del uso, también de otro jugador, los aficionados de la Sociedad Deportiva Egea que acudieron a tierras vascas, pues han vuelto muy, muy enfadados, porque por lo que se ve el arbitraje fue de nota, 1-0, y el Egea mereció bastante más. Sí, pues al final el otro día me junté con Rafa Santos, que coincidimos en un sitio que estábamos cenando los dos, y él estaba muy, muy contento porque a pesar de un poco de las dificultades que habían tenido, de la reconstrucción entera de la plantilla, del míster nuevo, pues que el equipo estaba dando buenas sensaciones. Entonces, pues bueno, al final el tema de los arbitrajes, pues bueno, a ver, lo que se dice siempre es que unas veces te dan y otras te quitan, pero depende de quién eres. Muchas veces te quitan más de lo que te dan o te dan más de lo que te quitan. Al final, yo creo que es muy difícil mantener la cabeza fría, ¿no? Y a mí me pasaba cuando estaba en los banquillos, pero
pero cuando ves que un día no puede ser, por lo que quiera que sea, lo mejor es intentar salir con los menores daños colaterales posibles del partido, porque no vas a ganar nada. Entonces, en este sentido, pues ayer, por ejemplo, en la previa del Clásico no hablaban de la importancia del entrenador, le preguntaban a Guti y a Thiago Alcántara, y por ejemplo, pues el Barça de 3 partidos que no ha estado Flick ha perdido los 3, ¿no? Entonces, pues bueno, que al final la liga es larga y que hay que intentar mantenerse tranquilos, que llevan esa buena dinámica, que poco a poco tienen que ir engranando el equipo y a ver si consiguen mantener la categoría bien. Y el último en disputa del encuentro era el Ebro, que visitaba también Tierras Vascas al Sestao River, uno de los equipos descendidos de Primera Federación, 1-0 en Tierras Vascas. Y bueno, pues el Club Deportivo Ebro, que poco a poco va cogiéndole el tino a la categoría. Lo dicho, nos centramos ya en la división del juvenil y por aquí aparecerá el gran Fernando. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Vamos estamos? con Liga Nacional Juvenil, con los resultados así muy rápidamente. ¿Qué nos puedes destacar? ¿Qué hay que destacar de la Liga Nacional Juvenil? Pues la Liga Nacional Francho está muy apretada por la parte de arriba, sobre todo. Por ejemplo, un Juventud que venía haciendo pleno de victorias. Este fin de semana se vio sorprendido por el Estadio Casablanca, 0-4. Y bueno, ha perdido el liderato esta jornada. Lo coge el liderato el Real Zaragoza, el Real Zaragoza B, que ganaba el derbi ante la Sociedad Deportiva Huesca 1-3. Pero bueno, una parte alta que se comparte con 2 equipos más, el Amistad y el Atlético Monzón, y los 4 equipos empatan a 15 puntos. Destaca también un resultado muy abultado, el Oliver 9, Escuela Fútbol Base Calatayud 0, con 4 goles de Robert Andrei. También un partido con muchos goles, el Racing 5, Club Deportivo Teruel 6. Sorprende también esos marcadores con 4 goles de Álvaro Martín por parte del Racing. Y bueno, también destacar, por ejemplo, en la parte baja, un Balsas que no arranca y perdía su salida contra el Fraga 2-1. Y bueno, está la competición muy disputada. Y bueno, veremos a ver ahora la siguiente jornada qué pasa por la parte alta. Pero de momento el Real Zaragoza ha cogido el liderato y veremos a ver si ahora sus máximos perseguidores, sobre todo Juventud, que lo venía haciendo muy bien con el equipo de Alex Cuartero, y el Amistad. El Amistad sigue otra temporada más estando en la cabeza de la tabla. En División del Juvenil, tú que analizas todas las semanas y aprovechamos tu análisis para poder hacer las previas, ¿qué nos tienes que contar? Aparte del Bueno, derbi. pues una jornada, la verdad que, bueno, hablando del derbi, pues bueno, un empate, pero bueno, destacar también esos empates que al final se ha quedado solo el empate, podría haber sido algo más, porque el Racing ganaba 0-2 en el campo del Sabadell y en los últimos minutos pues perdía esa ventaja y se iba solo con un punto. Y bueno, la Unión Deportiva de Montecarlo se le niega esa victoria. Parecía que este sábado lo tenía ya en la mano contra el Nacional de Manresa, 1-0. Y bueno, a falta de prácticamente media hora, pues se quedan uno menos, una expulsión. Y bueno, tienen que sufrir mucho y bueno, casi darían por bueno el empate porque el Nacional de Manresa pues se volcó en la portería del Montecarlo. Y bueno, el gran trabajo defensivo del equipo de Alex Marzo, pues bueno, que al final consiguieron un punto que al final, pues bueno, siguen estando abajo, pero bueno, siguen compitiendo y bueno, una jornada que se le sigue dando la victoria al Montecarlo. Pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas del partido, a Marcos Fuertes. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Hola, Marcos. A ver, ¿qué pasa pues con vosotros que estáis ahí tocando con la yema de los dedos semana a semana? Decimos, a ver cuándo podemos decir que han ganado su primera victoria. Y que parecía que sí, en los últimos instantes la liáis en el campo, os quedáis con uno menos y esos 2 puntos que se marchan de casa. Sí, eso es lo que decía Fernando. Un partido que salimos sabiendo lo que tenemos que hacer, que dominamos mucho la primera parte, pero sobre el 70, si no me equivoco, una expulsión en nuestra contra que a base de eso el equipo contrario se nos echa encima y que nos acaba marcando, cosa que
que eso es, damos por bueno, como bien ha dicho, que al final se nos vuelcan encima y acabamos sufriendo mucho, la verdad. Pero sí, era un partido que teníamos muchas esperanzas, sobre todo viendo la primera parte. El único, Marcos, quería hacer una pregunta, porque claro, yo estoy viendo todos los partidos que jugáis y las primeras partes hacéis unos buenos partidos, pero cuando llega la segunda parte, por lo que sea, o falta de experiencia, o no sé, ahí siempre pasa alguna cosa que al final pues se os escapa siempre o el partido o empate o no podéis conseguirla, caéis derrotados, como el día del Huesca, por ejemplo, que pues os ponéis por delante en el marcador y luego la segunda parte, pues la Sociedad Deportiva Huesca, pues es verdad que os pasa por encima, igual que, bueno, pues la Sociedad Deportiva Huesca, que antes no hemos comentado nada del derbi, pero bueno, la Sociedad Deportiva Huesca habrá que tenerlo en cuenta porque está realizando unos buenos números y bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Sí, la verdad que nos encontramos con un muy buen equipo y en el derbi nos conseguimos poner la primera parte ganando 1-0 y nos vamos al descanso así. Pero para mi gusto nos encerramos mucho atrás y nos consiguieron meter 2 goles y a raíz de eso conseguimos tener varias llegadas a portería, pero luego 2 despistes nuestros nos sentenciaron y no pudimos darle la vuelta. ¿Os está costando mucho adaptaros a esta nueva categoría, Marcos? Bueno, la verdad que no, vamos muy bien. Eso que tenemos una plantilla corta, pero lo que habéis hablado antes con Diego y Ángel, que hemos hecho una muy buena familia, que es lo importante. Y la verdad que esta categoría la estamos disfrutando mucho, compitiendo todos los partidos y yo creo que vamos a realizar muy buena campaña. Bueno, Marcos, en lo personal, yo creo que contento, ¿no? Porque vienes del año pasado del Juventud, bueno, jugaste unos encuentros y bueno, te ficha en Montecarlo y bueno, prácticamente has jugado todos los minutos, titular y bueno, y buena pareja con Asensio, que creo que también hacéis ahí buena pareja de centrales y yo creo que es para estar satisfecho, ¿no, Marcos? Refuerzo de Sí, lujo, la verdad. Refuerzo de lujo para el Montecarlo. Sí. La verdad que muy contento por esa parte. El Juventud, en primer año de juvenil mío, me suben y juego 11 partidos así, me dan la oportunidad, voy cogiendo minutaje, minutos y tal, y Néstor Paricio y Alex Marzo me fichan y la verdad que muy contento, muy satisfecho, un club, la verdad que perfecto, hemos hecho una familia, como bien dices, y nada, pues muy agradecido, la verdad, muy agradecido. La última, bueno, aparte de que tienes a todos, nos tienes en el chat flipando con los moñacos, con los cabezudos ahí que tienes arriba en la habitación. Somos muy fans, hay que reconocerlo. Sí, como buen aragonés, Ahí está. Siguiente encuentro. ¿Qué Montecarlo vamos a ver? ¿Y qué esperáis? ¿Podemos cantar ya la primera victoria o no? Es difícil, Pancho? Bueno. Hay que soñar, joder. Sí, no. A ver, yo, antes de que conteste Marcos, os voy a decir. O sea, yo desde el primer día he dicho que el Montecarlo puede competir a cualquier equipo. Ya lo hizo contra el Español. Esta semana creo que van a la DAN, ¿no? Marcos, ¿puede ser? Sí. Y bueno, la DAN está invicto, pero yo sigo opinando que el Montecarlo tiene una buena plantilla y yo creo que le puede competir y dar la sorpresa, ¿eh? Sí, vamos a un campo que el equipo está invicto, pero estas 2 últimas jornadas han empatado contra equipos de abajo y el Montecarlo va a hacer su partido, va a intentar llevarse los 3 puntos y a ver qué sucede, pero con muchas ganas, mucha ilusión y a competir. A ver, que tenemos comentario. Dice José Val, Francho, un saludo. Se echan de menos las retransmisiones de CarTV por aquí. Andanda. Este era de primer, habría sido de primera federación. Quédate con José. Marcos, que este le narraba yo cuando tenía toda. Él es lateral del Club Deportivo Teruel, ahora en la UDL. No siempre se puede acertar en el cambio de equipos, pero es lo que tenemos. Cantaremos la primera, ¿no, Marcos? La cantaré, sí. Venga, a ver si es verdad. Bueno, dicho, un placer, Marcos.
Y Muchas mucha Muchas suerte, gracias, Marcos. mucha suerte. Gracias, chicos. Chao. Bueno, Fernando, rápidamente, dime. Francho, no, solo que nos hemos dejado un poco por encima del derbi, que lo hemos dejado para... Y bueno, hay que decir Que que no no puedo decir dejarlo... mucha cosa porque si no luego me acusan de antizaragocista, que tengo tirria al Bueno. Zaragoza. Yo te voy a hacer mi versión que pasó lo narré. Yo vi a un Zaragoza muy replegado y a una Sociedad Deportiva Huesca que quiso el balón y que por bandas fue superior. Para mí. Pero luego me atizarán, que me da igual. No, a ver, el análisis yo creo que es ese. Lo que pasa que es verdad que el derbi tampoco defraudó. Fue un partido intenso, lo que pasa que sí que es verdad, pues que a lo mejor nos sorprendió que a lo mejor el Zaragoza esperó más atrás a la Sociedad Deportiva Huesca y la Sociedad Deportiva Huesca estaba muy cómoda con el balón. Que es verdad que luego desde aquí pues mandar también ánimos a Enzo Cuartero, Sí. que al final creo que simplemente un esguince, por lo que dicen. Y bueno, es verdad que a lo mejor el partido podía haber cambiado si hubiera estado Enzo en el campo, pero bueno, no lo sé. Pero es verdad que el Huesca acabó el partido en campo rival y acabó teniendo ocasiones muy claras. Y Y bueno, el Zaragoza se supo sobreponer al golazo ya me saldrá, de Roche, de Nico Roche, que fue un auténtico estirete por banda. Y bueno, como siempre, Toñico Escos y Mitch, que le tocó esa papeleta, ¿no? Tener que sustituir a Enzo por lesión, pues ahí estuvo con la caña preparada. Y la verdad es que fue un partido, un derbi bonito. Bonito. Como Viola, con un penalti que no se pitó, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Sí, lo que pasa que, bueno, es verdad que el Zaragoza, 2 partidos que no consigue la victoria y entonces, claro, está cayendo ahora a mitad tabla, el Huesca pues está por encima, pero bueno, queda mucha temporada y yo creo que al final el Real Zaragoza, bueno, tendrá que estar entre los 5 primeros, que esa es su meta, vamos. Como tiene que ser, que hay buenos mimbres, ¿eh? Hay buena camada. Pues nada, Fernando, que esperaremos tu análisis a lo largo de toda esta semana para ver qué es lo que ocurre. A ver, que tenemos. Ya me saldrá. ¿Comentario o no? Dice Sergio, habéis hablado del partido de Copa del Último Huesca, pero no habéis hablado del Ebro Tarazona. Tienes razón, pero ya hablaremos hoy, no, mañana, después. Hablaremos después. Que luego nos aprietan aquí con los tiempos. Lo que hay. Venga, Fernando, un abrazo. Venga, Pancho. Vamos con la preferente. A Rafa, que lo tenemos cenando. A ver. Me dicen que era el femenino. Pues vamos con el femenino. Don Luis Aranda, buenas noches. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pincelada que nos tienes que dar, ¿no? De esta nueva temporada, donde en Segunda Federación tenemos al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que va como un tiro, como un auténtico tiro, y la Sociedad Deportiva Huesca muy remozada, pues que bueno, que le está costando un poquito más, ¿no? Hacerse a la competición. Sí, como comentas, bueno, pues el Zaragoza femenino es el líder del grupo 2 de la segunda red femenina, o sea que creo que con eso ya estamos diciendo bastante. La verdad es que, bueno, pues lleva 18 puntos de 21 posibles y algo bien tendrán que están haciendo porque están ganando incluso a rivales que el año pasado ya estaban en clasificación a playoff de ascenso. Y el otro día, por ejemplo, le ganaron al Real Unión de Tenerife. Allí en Tenerife le ganaron 1-3. O sea que están ganando y están convenciendo, sin duda. Por otra parte, la Sociedad Deportiva Huesca... Te quería preguntar, sobre todo, con una plantilla que normalmente el Zaragoza Club de Fútbol Femenino nos tenía acostumbrados pues a fichajes así como muy exóticos, ¿no? Con, lo que sé, suecas, norteamericanas. En este caso, no. Mucha chica prevalece algo de ese tipo de futbolistas ya pertenecientes a la plantilla la pasada campaña, pero sí que es cierto que bueno, que el grueso de la plantilla era lo que era el año pasado en la tercera red, las jugadoras del tercera red, más alguna evidentemente incorporación nueva, pero sí, tiene un grueso de futbolistas de la tierra, por decirlo de alguna manera. Y les está yendo muy bien, nos alegramos desde aquí por ellos.
Y lo que decías de la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, lleva solamente 6 puntos de 21 posibles, no son demasiados. Sí que es cierto bueno, que han sufrido una pequeña plaga de lesiones, aparte de que la plantilla no es demasiado extensa. Pues bueno, esas lesiones no están ayudando, porque encima, pues bueno, en situaciones muy específicas, jugadoras en el eje de la zaga, donde no han podido contar, pues bueno, pues con todas las herramientas. Y bueno, pues esperemos que se puedan rehacer y puedan competir de mejor manera en breves fechas. Y la tercera, que está muy animada, esta tercera que ya nos anunciabas tú la temporada pasada, pues que iba a agrupar a lo mejorcico de nuestro fútbol, del fútbol aragonés. ¿Cómo está yendo y cómo se está yendo, Osvalde? Bueno, nosotros a nivel personal, pues bastante contentos. Sabíamos bueno, que va a ser una competición muy igualada, que al final no creo que solamente haya 2 invitados a la fiesta, como se puede llegar a presuponer. Creo que hay que tener en cuenta bastantes más equipos. Tengo que decirlo, nosotros ya nos equivocamos en tercera jornada, Real Zaragoza se equivocó en la primera jornada. Por eso digo que hay que estar atentos, va a ser una competición muy igualada y muy complicada. ¿Quién crees tú que va a estar o quiénes vais a estar en esa terna de equipos de arriba peleando por algo importante? Bueno, pues yo tengo claro que evidentemente tanto Valdefierro como Real Zaragoza van a estar ahí, pero metería en la ecuación al Club Deportivo Ebro y por lo que estoy viendo en estas primeras 5 jornadas, también me atrevería a meter al Delicias, que es un equipo pues que ahora mismo lleva 12 puntos de 15. Se ha reforzado muy bien, ¿eh? Sí, tiene un equipo bastante competente y hacen muy buena labor, muy buen fútbol. Bueno, Luis, pues bienvenido de nuevo a tu casa, ¿eh? Muchas Nuestra gracias, voz Nacho. del fútbol aragonés femenino y lo dicho, que la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un saludo a todos. A ver, ¿qué toca ahora? Jandro, por favor, ponerme aquí porque tenemos al invitado nuestro. ¿Me dicen a Laura? Pues a Laura, pues venga, pues vamos con a Rafa, a Laura, ¿a quién metemos? A Rafa, ¿vale? Es que me está volviendo loco este hombre por el chat interno. A mí. Bueno, ¿qué pasa con la preferente? Que siempre está movida, siempre está... es una competición pues, que nos da mucha vidilla aquí en el programa. ¿Y qué nos puedes decir de los dos grupos? Pues que bueno, las primeras jornadas, pues yo creo que están un poco cumpliendo lo que inicialmente a lo mejor se podía prever. En el grupo 1, pues ha empezado el Fraga de una manera fuerte, muy fuerte. De hecho, han ganado todos los partidos. Y en segunda posición el Internacional de Huesca, que había ganado todos los partidos hasta esta semana, ¿no? Y luego los 3 siguientes equipos o los 4 siguientes equipos son el Pradillano, pues que viene de hace una temporada buenísima la temporada pasada y que encima se ha reforzado bien, a pesar de que creo que han tenido alguna lesión pues estas últimas semanas. Borja con 12 puntos y el Gurrea con 11. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí lo que es la parte de arriba, pues no tiene, en este grupo no tiene digamos ninguna cosa extraordinaria, sino que está siendo de momento predecible, ¿no? Lleva una línea continuista con la temporada pasada, ¿no? Sí, el Ontinyena pues no termina de engancharse como el año pasado, que empezó muy bien pero luego le costó. El Internacional de Huesca es habitual que empiece muy fuerte y que luego se deshinche. El Fraga también es un habitual del ascensor, de que el año que baja al año siguiente suele arrasar. Y el Borja, pues con un Borja totalmente remodelado y con un concepto distinto, pues se ha conseguido meter ahí arriba. Entonces, pues iremos un poco viendo. Y el Gurrea, pues el año pasado también le costó un poco arrancar, luego lo hizo bien y no le fue suficiente. Entonces yo creo que por ahí deberían de andar un poco los
los tiros, ¿no? Aquí estamos viendo ahora la clasificación, pues yo creo que el Fraga pues es el principal candidato para ascender. Y luego, pues fíjate, el Santa Anastasia le está pasando como el año pasado, que el año pasado también empezó muy abajo y luego se metió arriba y no le dio tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo el avance de estas jornadas y vamos a ver cómo se van acomodando los equipos, pero lo que te digo, yo creo que esos 5 o 6 primeros no creo que se muevan mucho de esas posiciones en este grupo. Fíjate, en la zona baja, Peñas Oscenses, Mayén, Sabadense y San Lorenzo de Flumen. El San Lorenzo que hace unos años lo teníamos en tercera división, en tercera red, y un Sadavense que mientras ha sido filial de la Sociedad Deportiva Egea, pues bueno, pues ha hecho muy buenas campañas. Sí, esto lo venías comentando tú todos los años. Es verdad que es pronto porque al final pues el Peñas Oscenses pues está en descenso, pero fíjate, ahí están desde el Gallur que va décimo al Peñas Oscenses que va decimoquinto, están solamente en un punto, con lo cual ahí pues ganar un partido o empatar un partido te hace subir y bajar mucho. Es verdad que el San Lorenzo y Sadavense pues están cerrando la clasificación y ahí veremos, pero San Lorenzo lo que tú dices, yo recuerdo de hace muchísimo, bueno, hace unos años, ¿no? De San Lorenzo además en tercera y compitiendo bien. Yo tuve la suerte de entrenar a Fernando Carbó en Alcañiz y Fernando jugó en ese San Lorenzo. De hecho, con Perso. Cuando yo, sí, conceso, cuando yo terminé en el Olivar, que fiché los últimos 5 partidos en la Almunia en tercera, jugué uno de los partidos con el San Lorenzo y esto no hace tanto, o sea que ha sido un equipo muy histórico, pero bueno, tenemos los casos de Sariñena, que le está costando muchísimo en primera, o sea, es que al final no te puedes descuidar porque estas categorías y luego estos pueblos pues que están lejos de ciudades con número de habitantes, pues también yo creo que es muy complicado, que hay veces que cuando cogen jornadas buenas, pues la pasa al Cella muchos años también, pues que consiguen estar arriba, pero si no, pues es que tiene muchísimo mérito estar donde están. Hablando del Cella, vamos con el grupo segundo, a ver si nos pone... Pues el grupo segundo va el líder, el Alcañiz, que ha empezado muy fuerte. Como un tiro. Sí, y el segundo, fíjate, el Cella, que el año pasado sufrió hasta el final para mantener la categoría, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí yo creo que este grupo pues también se han colocado arriba los equipos, pues yo creo que el Alcañiz pues este año puede pelear por todo. El Fuente se presupone que va a estar arriba pues por el descendido. Para mí el principal favorito debería haber sido el Calatayud, ¿no? Porque al final el año pasado se quedó a puertas, pero también se le han atascado unos partidos al principio. Y luego pues tenemos el rivales tipo Valdefierro, por ejemplo, que es un recién ascendido, que ha hecho un equipo bastante competitivo. Y luego pues equipos como el Brea, pues que es un recién descendido que bueno, pues que le está costando, porque al final entrenador nuevo en la categoría, jugadores jóvenes. Entonces, pues bueno, está costando al inicio. Yo creo que al final debería terminar más arriba y veremos un poco ahí entre Alcañiz, Fuentes, Calatayud y Brea. Yo creo que debería estar la terna ahí. El Atlético Teruel el año pasado también hizo muy buenos partidos, sobre todo en casa, y este año parece que mantienen la dinámica. Y fíjate qué mérito tiene aquí este grupo, porque al final tenemos el Calamocha, tenemos el Atlético Teruel, tenemos el Teruel B, o sea... El Cella, el Alcañiz, fíjate tú si hay... Alcañiz está como mucho más alejados de todo esto, ¿no? Que el Cella, pues fíjate, solamente de Teruel hay 3 grupos. Y en cambio, pues por ejemplo, el Quinto, que ha sido un equipo de los que históricamente, y el San José, que han sido equipos de los que han estado en la parte alta. Yo recuerdo el año que estuve en Alcañiz y yo, pues el Quinto tenía un auténtico equipazo, estaba Willy, el entrenador del Calatayud, estaba en la Tapia, estaba Verdún, o sea, había gente de muchísimo nivel, pues fíjate, este año en descenso. Y el San José, pues que ha venido siendo un equipo muy puntero de la regional preferente, pues que le está costando mucho el inicio, así que iremos viendo un poco cómo se van asentando los equipos. Y un grupo con mucho filial, con muchísimo filial, que eso también puede condicionar un poco, ¿no?, a lo que es la competición, sobre todo en el caso del Calamocha, que puede tirar del B. El Teruel lo tiene un poco más complicado porque el salto es muy grande, ¿no?, entre categorías, pero algún chaval ha estado, y me consta que está entrenando con el primer equipo, porque no es el típico Teruel B
que yo conocí, ¿no? De gente de ahí de la capital, de la zona, sino que han traído gente de fuera, muchos de ellos gente de fuera, y para darles proyección. Tenemos un protagonista que aparte siempre nos da mucho juego. Le da juego fuera y dentro del campo. Javi Martín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Joder, pero hoy nos ha venido formal. Sí, Nos has venido formal. verdad, no, que estoy tranquilo. Estoy tranquilo, dice. Hombre, como hemos visto por ahí rulando una camiseta tuya en el programa de la competencia. No, Digo, igual hoy nos sorprende sí, con una camiseta con 4 o 5 árbitros aquí, o yo que me sé. No. A ver si te van a meter nevera, ¿eh? No la jodamos, tú. Por lo que pienso, me quedan 25 partidos. Entonces, bueno, decía Rafa que el año pasado fuisteis el gran animador, ¿no? De vuestro grupo de la preferente, pero hostia, pero es que este año seguís igual, macho. Cuéntanos, sí. ¿Cuál es la fórmula, Javi? No, pues la fórmula es pues, tener un equipo acorde a la categoría, jugadores jóvenes y jugadores que quieran crecer. Al final, el año pasado, pues sí que es cierto que nos sale muy bien contra todo pronóstico. Y este año, pues la idea era intentar repetirlo con la dificultad que eso conlleva. Y bueno, pues la verdad que hemos empezado muy bien. Ayer perdimos el primer partido desde el 13 de abril, si no me equivoco, pero que es que no les puedo decir absolutamente nada a los jugadores. Al final, el año pasado, pues partías como pues, un equipo recién ascendido que está haciendo las cosas bien y la gente contra ti, pues eso, pues éramos 4 críos y la gente pues jugaba contra nosotros con la intensidad que, por ejemplo, que estaban jugando nuestros rivales este año, y eso sí que es cierto, pero estamos tratando que el haberlo hecho también el año pasado, pues ahora los rivales contra ti pues siempre dan bastante porcentaje de intensidad más que el año pasado. Además, el grupo a mí me parece muchísimo más complicado que el del año pasado. Joder, me llama, bueno, Javi, lo primero, buenas noches. Me llama la atención la reflexión, ¿no? Porque yo creo que el año pasado había equipos en ese grupo muy potentes. De hecho, si no me equivoco, bueno, ahora igual estoy dudando con los grupos cruzados, ¿no? Pero Cariñena y Illueca, fíjate, si los coges ahora en tercera división, son equipos que si no me equivoco, el Cariñena está en playoff y el Illueca está en la parte de arriba. Sí que es cierto lo que tú dices, para equipos del perfil como el vuestro, muchas veces las segundas temporadas son más complicadas porque la primera vas con la inercia y yo creo que al final la señal de alarma ahora contra el Pradillano ya la llevan todos encendida y luego además pues al final habéis sido capaces de incorporar, pues en este caso a Roncea, al ver que al final es un delantero top de regional preferente, es un delantero de referencia en tercera división. Entonces, pues bueno, yo creo que era un poco una declaración, ¿no? De intenciones del Pradillano de seguir creyendo y de seguir creciendo. Entonces, no sé un poco cómo que este año qué objetivos os habéis fijado, si el de seguir creciendo poco a poco realmente podéis o piensas que podéis mirar ya no sé si en ascender, pero en sí en pelear por esa copa. ¿Cómo lo ves? A ver, nosotros tenemos el mismo objetivo que el año pasado, Rafa. Al final el club pues es el que es un club muy humilde, sin apenas presupuesto. Pues nuestra idea, pues por supuesto que lo primero es mantener la categoría. El año pasado, pues ya te digo que sale muy bien, pero no olvidemos que es que estamos 20 jugadores ahora mismo, hemos tenido 2 bajas por rotura del ligamento cruzado que se van a perder el resto de temporada, que eran 2 pivotes, pues que además a uno lo he entrenado, a Lorien Piquero lo he entrenado 4 años, a Iker Laborda 5 años, los conozco desde muy pequeños y para mí pues eran muy importantes para el centro del campo y son bajas muy sensibles y que por supuesto va a notar el equipo, pero bueno, para eso estamos los entrenadores, para intentar dar soluciones. A lo que iba, tema de objetivo tiene que ser el mismo, que presión no podemos tener. Al final creo que hay 10 jugadores que es su segundo año en el fútbol senior, hay 3 jugadores que es su primer año en fútbol senior, luego hay 5 jugadores que son del 2000 al 2004,
y luego pues Terre y Roncea, pues que tienen 35 y 34 años respectivamente. En cuanto al fichaje de Roncea que decías, pues sí, al final el año pasado jugábamos sin delantero porque no teníamos, este año pues Terre y Roncea se llevan muy bien, le convenció para unirse al proyecto, que al final pues llevaba desde enero sin jugar a fútbol, le gustó lo que le conté y la verdad que el chaval está súper integrado, no falla a entrenar, le da muchísimo al equipo, enseña también a los chavales jóvenes pues todas las picardías que tienen que tener y ya te digo, pues el tema de objetivo, primero salvarse, que es, y ya te digo, lo que decías respecto al año pasado, pues sí, el año pasado teníamos al Cariñena y al Lillo de arriba, pero yo creo que de ese 9º puesto hacia abajo había bastante menos nivel. Este año, del 5º, 6º para abajo, es que veo muchísimo nivel. Luego hay campos súper complicados que van a estar en muy, muy, muy mal estado. Y eso, pues para un equipo joven que intenta jugar bien a fútbol, pues va a ser un lastre importante. Pero bueno, ya te digo que me he intentado reforzar con lo que nos falló el año pasado, que era ataque y fortaleza aérea, ganadores de duelos. Me intento reforzar porque si no es imposible competir fuera de casa. Hablas de Roncea, que bueno, es una auténtica institución en nuestro fútbol. Yo creo que le llevo narrando con Calamocha, cuando estuve en el Calamocha, y era pues bueno, ese jugador que lo sacaba el míster pues para dinamizar un poco, para romper el partido, ¿no? Cuando estaba el partido así como para intentar desequilibrarlo, pues ponía ya Roncea que no siempre iba al cuerpo, nunca renunciaba a un duelo. Me imagino que, claro, toda esa carga de sabiduría que tiene un 9 como él, pasársela a los chavales. Bueno, los chavales están encantados con él, me imagino. Claro, al final somos un equipo que está atacando constantemente, que le gusta dominar el balón, que metemos, pues, yo creo que en la temporada pasada que nos anotábamos todo, metíamos una media de entre 18 y 22 centros al área por partido, pero claro, el año pasado pues no teníamos nadie para rematarlos. Tenía que meter un central de delantero, bueno, hacer inventos. Este año pues tenemos 3 delanteros, 2 son de área, uno es más vertical y va más al espacio. Pues claro, pues ahora todos los centros que hacemos pues tienen un peligro exagerado. Tener a Roncea ahí, que cualquier balón, cualquier cosa que se queda por ahí suelta, pues te la va a rematar y te la va a enganchar, pues al final pues me parece que en 7 partidos lleva 5 goles, si no me equivoco, y tiene que terminar de coger ese ritmo de competición que no lo ha ganado desde enero, que dejó de estar en el Zuera, si no me equivoco. Sí, salió de estar con nosotros el año pasado en Navidad y ya el año pasado se lo tomó un poco de descanso, venía arrastrando problemas en el tobillo y le lastró mucho desde el principio. Es verdad que no encontró el sitio, ¿no? Y había sido el año anterior absolutamente decisivo para que el Zuera ascendiera. Yo creo, Javi, que un poco el reto, ¿no?, que tienes este año, aparte de pues intentar mejorar lo del año pasado, es ver cómo incorporar una figura como la de Roncea muy digamos, muy líder y que no te condicione el juego o no te cambie el juego. Es decir, que lo que Albert te va a proporcionar o te va a aportar al equipo, que son esos remates, no te condiciona el resto del juego, ¿no? Yo creo que un poco lo que estás diciendo pues es seguir jugando de la misma manera, pero ahora si llego y pongo 20 centros al área, pues yo sé que Roncea me va a rematar 6 y con un poco de suerte 1 o 2 van a ir a la jaula. Entonces yo creo que ahí un poco puede pasar eso para ti, ¿no? El intentar decir, vale, pues voy a intentar mantener la misma manera de jugar, pero es que encima sé que cuando llegue arriba es importante. Y él es un jugador que es verdad que es muy de ayudar a los compañeros y sobre todo a la gente joven, con lo cual yo creo, Javi, que si lo consigues ahí hacer, pues esa a lo mejor carencia de gol que tenías el año pasado la podéis suplir y evidentemente podéis dar otro paso más adelante este año. Y ya te quiere ver en tercera, Javi. Carencia de gol, y yo decía que tenía carencia de gol porque es que llegábamos un montón al área y no marcamos y fuimos los segundos máximos goleadores del grupo. Lo que Óscar me decía es que dice que no tenemos gol y marcamos 4 todos los días. Pero los centrales no nacían delanteros, joder. Claro. Pero todas las que fallábamos era increíble. Este, por ejemplo, sí que es cierto que
Y claro, a la hora de jugar el año pasado, pues teníamos que salir todo el rato jugando porque lanzábamos arriba y no teníamos ningún ganador de duelos, no teníamos prácticamente velocidad a los espacios, entonces tenía que ser todo a través del balón desde atrás. Este año, al final, si te apretan arriba, pues fácil y sencillo. Tienes partidos en los que el césped va a estar horriblemente mal, pues golpeas y que compitan. Y el fútbol más sencillo de lo que parece. Bueno, Javi, pues como siempre un placer tenerte aquí en nuestro programa en la Grada FM. No vamos a hablar de los árbitros para que no te veas, no te metas en ningún fregado, ¿vale? Y lo dicho que... Hacen charlas. Hace tres semanas en el Pregón del Pilar me hacen unas charlas entrenadores árbitros sobre lo maltratados que estamos los entrenadores con las actitudes de los árbitros. Y es que yo ayer, de verdad, es que no te voy a decir lo que haría, porque me van a caer 5 partidos de verdad. Déjate, no te metas en lío. No te metas en lío, que no merece la pena. No merece la pena. Por cierto, se me ha olvidado mandar un mensaje de mucho ánimo a la familia de Casado, el jugador de Zaragoza. Se me ha olvidado decirlo al principio, que joder, me ha dejado de hielo esta trágica noticia. Pues fíjate, nos hemos perdido a Elena Cuesta, que era la yaya de toda la cantera del Real Zaragoza, Deportivo Aragón, División del Juvenil, una mujer extraordinaria, siempre ahí en el Campico, siempre con sus postalicas de la Virgen del Pilar. Y la verdad es que lo de Jorge es un jarro de agua fría tremendo, porque era, aparte, ya no como jugador, sino también como que era un crío extraordinario. Sí, ya te digo, Rafa, ha sido, coincidirás conmigo, un palazo terrible para el fútbol aragonés, además un chico tan joven que se cuidaba muy bien. Yo que intento preguntar qué narices había pasado, es que nadie se lo cree. Y pues bueno, pues esto es lo peor del deporte, desde luego, y de la vida, ¿vale? De la vida se hacen amigos. Vamos a hacer, es lo que tenemos que tener claro y ser conscientes, pero bueno, lo poco que estamos aquí en el planeta Tierra vamos a disfrutarlo. Así es. Y a poder ser con buen fútbol. Jaime Martín, un placer como siempre, esta es tu casa. Gracias, un abrazo. Que vaya muy bien. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, tú como siempre nos avanzabas. ¿Cuáles van a ser los partidos para ti que tenemos que ir a ver en preferente? Pues vamos a ver esos partidos que tenemos interesantes. Ya te digo que a lo mejor en estas primeras jornadas es un poco más complicado el encontrar los rivales, ¿no? Pero yo sí que es verdad que puede ser interesante un Internacional de Huesca San Agustín, ¿vale? Por ver un poco la reacción del Internacional de Huesca, porque al final, pues como comentamos, que cuando vienes de perder un partido y cuando vienes con una buena dinámica y pierdes a lo mejor un partido que no te esperabas, pues es importante un poco ver cómo el equipo reacciona, ¿no? Y en el caso del grupo 2, pues tenemos varios partidos que son interesantes. Por ejemplo, el Calatayud San José, aunque que esto esté medio de jornada. Te ha sido de jornada. Sí, perdón, el Atlético, además es que lo tenía apuntado, el Atlético Teruel Calatayud, yo creo que es uno de los partidos, y el Valdefierro Fuentes, ¿vale? Porque al final el Atlético Teruel en casa está fuerte, el Calatayud es un rival que está arriba, y luego por otro lado pues el Valdefierro, que también ha empezado muy bien con el Fuentes. Yo creo que ahí esos partidos son o van a ser de los duros y los tendrán que competir bien, así que veremos a ver cómo van evolucionando y si se van asentando en esa zona. Perfecto, Rafa. Pues bueno, luego no, creo que ya no te veo, ¿o sí? Ya me retiro por hoy. Venga, pues te damos ya el pase pernocta. Un abrazo. Ya sé. Ahora tocaría la tercera federación. No sé si está por aquí Laura Ferrer. Sí, que está. Buenas noches, sí, Laura. Estoy, y hace mucho rato ya. Que esto hay que controlarlo un poco más. Oye, ya volvemos a los viejos tiempos, ¿eh? Ya entra echándonos la bronca. Claro, es que las cosas como son. Bueno, buenas noches lo primero, y yo también me uno, por supuesto, a esta noticia que nos ha dejado a todos pues helados. Algo increíble. Sí, algo increíble para toda la familia de Jorge Casado, para todos los amigos, para esa ciudad deportiva a la que tanto amaba. Pues un abrazo muy fuerte
y en estos momentos es que no hay consuelo, por muchas palabras que se digan y por mucho ánimo que se quiera mandar, pero por supuesto que nos hemos unido a ese dolor, y también el recuerdo para María Elena, que siempre la vamos a recordar y que va a tener ahí su rinconcito en la Ciudad Deportiva siempre con su vamos chavales. Fíjate, en fin. La verdad es que se le echa, es una persona que siempre oías esa frase cuando ibas allá. Pues, ¡vamos, chavales! Ver a los partidos o a narrar, una mujer encantadora y muy querida por los jugadores. Hemos visto totalmente. muestras de muchísimo cariño en redes sociales de exjugadores de la Ciudad Deportiva que querían poner esa frase, esas palabras de cariño para Elena. Y luego, pues bueno, nosotros pedíamos al club un minuto de silencio porque se lo merecía Elena por todo lo que ha dado sobre todo a la cantera, y la verdad es que ahí cogió el guante el Real Zaragoza muy rápidamente, y todas las categorías inferiores guardaron ese minuto de silencio. Y esta mañana también se ha hecho así en la Ciudad Deportiva, se han suspendido, se ha declarado un día de luto y se han suspendido. Los jugadores del primer equipo se han reunido en el campo habitual de entrenamiento, y ahí Francho ha depositado una camiseta en recuerdo de Jorge. Bueno, pues lo dicho, que nos unimos al pésame y al dolor de toda esa gran familia zaragocista, y por supuesto a la familia de carne, que es la que realmente lo va a echar mucho de menos. Nos centramos en la tercera federación, la tercera división, con ya unas jornadas disputadas. Pues 8 pero oye, está más, yo creo que más emocionante que nunca, porque vemos ahí equipos pues que hasta la temporada pasada los vimos sufrir muchísimo, otros que estaban en la preferente, y ahora los tenemos ahí dando muchísimo mal. No, hombre, y es verdad además que ahora estaba mirando también la clasificación, y es que fíjate tú, el duodécimo, que es el Robles, con 12 puntos, con el líder tan solo le separa 4 puntos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de momento es esa máxima igualdad, y también significa que las primeras posiciones se han perdido bastantes puntos, ¿no? Porque se han disputado 8 jornadas, son 24 puntos y el líder lleva 16, que hablamos de un líder que luego lo comentaremos, que es el equipo que todavía no ha, prácticamente de todas las competiciones, es el único equipo que todavía no ha encajado gol en 8 jornadas, que es el Cuarte. Pero bueno, eso lo analizaremos también en el partido. Pues si te parece, vamos con los resultados, vamos con todo lo que dio la jornada pasada, que fue mucho. Sí, pues vamos con el IUEK 2 Binefar 1, porque hubo algunos partidos que se disputaron el sábado. Victoria muy trabajada del equipo del Papaluna, que abría el marcador además en el minuto 39. Rubén Marín lo hacía, eso sí, de penalti. Así acababa la primera parte, Francho y amigos, y una segunda parte que bueno, fíjate, hasta el 89, que Pablo San Juan hacía prácticamente el gol de la tranquilidad, era el 2-0, pero aún hubo emoción, ya que Jesús Vicente, en una jugada desgraciada para ellos, para el IUEK, pues hacía el gol en previa meta, el 2-1 definitivo, y eso sí, un partido con muchísimas tarjetas, hasta 9 tarjetas, 6 para el IUEK, 3 para el Finesbar, y una roja. Así acabó el partido, y 3 puntos importantes para el IUEK, uno de los equipos que lograba el ascenso y que está bien clasificación de momento de hecho es quinto con 14 puntos. Oye, y que se ha reforzado muy bien, y que ha recuperado a un viejo rockero de nuestro fútbol como es Ramón. Fíjate, hombre, Ramón, es que yo creo que Ramón, vamos, ese ya va a ser histórico en esta, primero también por sus aventuras fuera del fútbol aragonés, pero desde luego en este fútbol aragonés es un referente. Sí, ya pensábamos que había colgado las botas con el Zuera. Oye, nos sorprende con su fichaje por el IUEK, o sea que más músculo para el conjunto del Papaluna. Y más rasmia, ¿no? Y más rasmia. Seguimos, Laura. Sí, pues vamos con el Calamocha 1, la Almunia 3, que quizás se puede catalogar de una de las sorpresas de esta jornada. Esta jornada octava, como digo, que se jugó en Jumaya, como es lógico, y eso que empezaron anotando los locales con gol de Diego Crespo, lo hacía en el minuto 12, todo hacía presagiar que bueno, pues podían llegar más goles, que de hecho así llegaron, pero no fueron en este caso de los locales. Empataba Hansa en el 62, Diego Blasco puso el 1-2,
y en el añadido, porque se alargó bastante, en el 97 el 1-3 lo marcaba Jorge Martínez Clavero, lo hacía también de pena máxima. También fue un partido pues muy movido en cuanto a la actuación arbitral, ya que se mostraron 11 cartulinas en total y que acabó además expulsado Sergio Lagunas, el técnico del Calamocha. O sea que también un partido en el que, bueno, pues hubo muchas faltas, alta tensión. Muchas interrupciones y mucho trabajo para el árbitro del partido, Francho. Pues de ahí de Jumaya nos montamos en el coche y nos vamos a la Corona, ¿no? Almudévar. Sí, vamos a la Corona porque el Almudévar, pues oye, hizo 4 goles al Belchite, 4-1. El Belchite, bueno, pues como cada temporada, luchando y moviéndose por esa zona siempre caliente, en la que al final, bueno, pues sigue luchando hasta el final y logra los objetivos, pero para eso falta todavía mucho. Pero es verdad que es una victoria, pues impecable, o inapelable, mejor dicho, para el Almudévar. Todos los goles llegaron además en la segunda parte y fueron cayendo hasta ese definitivo 4-1 en un Belchite que, lógicamente, como digo, con 2 puntos, pues parece ahora que tiene todavía un mundo, pero todos conocemos que el Belchite pues es habitual que se mueva en estas circunstancias y que sabe pelearlo hasta el final. Como tú siempre dices, el Belchite sabe navegar muy bien en la zona baja de la tabla. Sí, sabe. Es que verdad que nadie lo dé por muerto. No, que se sufre mucho, que lógicamente los aficionados estarán sufriendo mucho, que saben también lo que es sufrir, pero que al final el Belchite pues suele salir bien de estas circunstancias. Oye, y lo que sorprende es ese el Club Deportivo Tamarite, que está navegando por esa zona baja de la tabla clasificatoria. 2-2 con el Utrillas. Sorprende. Sí, sorprende un poquito. Tiene 8 puntos. Es verdad que también hablamos de un Utrillas siempre muy, muy ordenado, que fuera de casa suele arrancar puntos de campos difíciles. Incluso tuvieron los 3 puntos en el bolsillo. Al final es empate a 2, ¿no? Porque el 1-0 para los locales lo anotaba Gerard en el minuto 31, Castro en el 50 empataba para el Utrillas y se puso por delante el equipo de Pitu Lerga, el 1-2 en el 57, y ya en el 62 pues Alexis Espinosa hacía el definitivo 2-2. Pero lo que digo, que incluso pudo llevarse la victoria el conjunto minero de Utrillas, Francho. Seguimos con el siguiente encuentro. Sí, vamos hasta Cariñena, nos vamos a la Platera con un Cariñena 1, Épila 2, derrota del Cariñena, que además empezó ganando también. Todo hacía Fogatera al minuto 68, gol de Barrieros, y avanzaba ya la segunda parte. El Épila, que no se vino abajo y que le dio la vuelta al encuentro, con el doblete pues también de un referente y de un goleador que poquito a poco ha ido creciendo, que nosotros que Javier Valdés, y con 10 últimos minutos además que tuvo que navegar y defender esa ventaja por roja a Fabre. Oye, un Cariñena que se ha acomodado muy bien en la tercera división este año. Sí, son décimos con 12 puntos, como te decía, pues desde la posición que ocupa el Robres, que son duodécimos, que también tiene 12 puntos, pues a 4 puntos de liderato y a 2 de entrar en puestos de playoff o de liguilla de ascenso. Muy buen mercado el que hicieron este verano, aparte de los mimbres que ya traían de la preferente. Sí, de esa continuidad de bloque, que ya sabes que eso sale bien, además, como siempre digo. Y que tú siempre dices, eso es muy importante, mantener el bloque. Cuando algo te funciona, luego 2 o 3 pinceladas hacen que luego el equipo te carbure, como está ocurriendo en esta tercera división. No, y que suele dar resultado, además, viniendo de un ascenso, que a veces hablamos de los recién ascendidos o descendidos, pero ojito, que los recién ascendidos, si mantienen parte del bloque que ya se conocen y hacen buenos refuerzos y eso se conjunta, pues al final sale bien. Veremos a ver, falta mucho. De momento, falta muchísimo, pero le está saliendo muy bien la jugada al Cariñena, al menos de manera momentánea. Seguimos con resultados y ese análisis certero tuyo. Vamos con Escaspe 2, Robres 0, pues un partido importantísimo en los Rosales, muy disputado, muy trabajado, a pesar de ese 2-0. El Caspe, que ya jugó toda la segunda parte con 10 por expulsión de Iván Vicente, y que, bueno, pues que a veces con 10 también se puede llevar uno el partido. Los goles llegaron en el tramo final. ¿De quién sino el doblete? Del de siempre, ¿no? Te voy a preguntar.
De Rotellar. De Fran Rotellar. Madre mía, es un seguro de vida, ese muchacho. Sí, es un sí. seguro de vida. Y a mí algún día le tendremos, ojalá lo podamos tener aquí en el programa, le tendremos que preguntar, yo creo que es ya un one-man club, ¿no? Del Caspe, pero que perfectamente podía haber crecido en otro equipo y haber militado en categorías superiores por todo ese fútbol que lleva en sus botas. Yo, como siempre digo, tienes que estar en el momento justo a la hora exacta y encontrar ese hueco que a veces te mete y de ahí no te sale. Y es verdad que como tú dices, podía haber aspirado a jugar más arriba, sí. Bueno, pero es un jugador que está a gusto en Caspe, está bien. Temporada a temporada, como tú dices, siempre los goles se le caen y sí, lo nota mucho el Caspe. Cuando Fran Rotellar no mete goles, lo nota muchísimo el Caspe. Pero parece que este año está de dulce y fíjate, 2-0 contra el Robres, recién ascendido, que también está haciendo las cosas muy bien y que esa filialidad con el Club Deportivo Ebro, esa sinergia que tiene con el Club de Arlequinado, pues bueno, le hace competir de una manera muy firme. Y además el buen trabajo de Javier Romero, que sabe también gestionar, y de hecho gestionaron bien el partido, como digo, porque jugaron prácticamente toda la segunda parte con 10 y se llevaron el partido. Oye, y el Cuarte, que siga lo suyo, como tú decías, sin recibir ningún gol, pero también aprovechando muchísimo los resultados tan cortos que tiene a lo largo de todas estas primeras jornadas de temporada. Sí, porque parece esto una herencia, ¿no? Es verdad que ahora el segundo entrenador, que era de Loreto, Javi Álamos, el primer entrenador, pero es verdad que rentabiliza muy bien los goles, pero la noticia es que son 8 jornadas y que todavía no ha encajado el Cuarte ningún gol, y que creo, como digo, que prácticamente en todas las categorías no hay ningún equipo que en 8 jornadas no le hayan marcado gol, y el Cuarte pues con ese 1-0, 8 jornadas, digo, sin encajar, el gol de Diego Tena, también de un jugador ya contrastado, frente al Casetas, y como digo, bueno, pues es el líder con 16 puntos. Es verdad que no ha perdido ningún partido, pero es verdad que han empatado 4. De ahí que también en 8 jornadas, como te decía, tampoco hay de momento, pues alguien destacado que puedas decir, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, porque queda todavía mucho, pero es verdad que se han perdido bastantes puntos en la zona alta de la clasificación, con lo cual confirma esa igualdad. Y el Atlético Monzón, que empataba a 0 con el conjunto minero, con el Andorra Club de Fútbol, un Monzón que sigue a lo suyo, que sigue la misma dinámica que la temporada pasada, en esa zona media alta de la clasificación. Sí, tiene 14 puntos, es verdad que, bueno, pues frente a un buen Andorra, muy, muy sólido, muy ordenadito. Alguna oportunidad tuvieron ambos conjuntos. Bueno, pues al final, como decimos, fueron las defensas las que destacaron por encima de la parte de arriba o de la parte delantera. Reparto de puntos con Monzón, como decimos, que tiene 14 puntos, está sexto, o sea que te quiero decir que está con los mismos puntos que Caspe y Hueca, que está en esa zona de liguilla de ascenso, y el Andorra tiene 12 puntos, con lo cual significa que igualdad máxima, al menos en este encuentro. Y el que cerraba la competición esta jornada, la Sociedad Deportiva Huescabel, filial del conjunto del Aragonés, que vencía por 4-1 al Zuera. Va a sufrir el Zuera, me lo has quitado de la boca. Yo creo que, además lo tenía también aquí anotado, es un Zuera que yo creo que va a sufrir mucho. Vamos a ver cómo se dan las jornadas, o si tiene que estar empezando a pensar en cambiar un poco la dinámica, o pensando en refuerzos. Eso ya es un poco más complicado, pero de cualquier manera, pues es verdad, la Huesca aprovechó todas las oportunidades, todas las ocasiones estuvo muy certero. El 1-0 lo hacía en el minuto 2, ya lo abría el marcador de La Fuente, Osan en el 38, Rodrigo Tapia en el 41, luego el 4-0 ya llegó la segunda parte, o sea que ya se fuera al descanso con un 3-0 que aparecía que se cerraba, y el Fuera anotaba el definitivo 4-1, obra de Marcos Calvo, bueno, prácticamente cuando se acababa el encuentro. Esto es lo que dio de sí la jornada, Francho, pues en la octava jornada, como decimos, con la máxima igualdad. Es verdad que abajo, bueno, pues con 3 puntos está el Casetas, con 2 el Belchite, y el Fuera, que cierra la tabla con 2 puntos también, pero bueno, Utrillas tiene
tiene 5, Almudévar tiene 7, Tamarite 8 y a partir de eso pues ya máxima igualdad. Ya digo que hay 4 puntos de diferencia con el líder, que es el Cuarte, o el Calamucha, que también con 16 puntos, ahora es el Golaveras, todavía falta, pues como digo, cerrar la primera, luego la segunda y los, digamos, lo que es el Golaveras ya particular, pero para entonces pues todavía queda mucho. Como decía un entrenador, falta mucho todavía ya para la manga corta. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta próxima jornada? Pues mira, a ver, vamos a ver lo que tenemos por aquí, porque hay 2 partidos que se van a jugar el sábado a las 4 de la tarde, que es festivo además, que se jugará el Robres Utrillas y el Ojito al Belchite Monzón, y tenemos pues un interesante Binefar Cuarte, yo creo que sea uno de los destacados, el domingo a las 12. Y bueno, vamos a decir lo que es toda la jornada ya. Binefar Cuarte, como te decía, a las 12 también se juega el Casetas Huesca B, el Fuera recibirá al Calamocha, ojito a ese partido, el Épila a las 4 se enfrentará al Almudévar, buen partido también, la Almunia, que también está haciendo las cosas muy bien, por cierto, recibirá al Cariñena 4 de la tarde, Andorra a las 4:30, Tamarite, y el Caspe y Hueca, ojito, que también ahí se cruzan destinos, ¿no? Camino dos buenos. Sí, el Caspe y Hueca. Esto es para lo que será ya la 9ª jornada, Francho. Pues Laura Ferrer, la semana que viene, más y mejor, analizaremos todo lo que ocurra en esa jornada 9. Un abrazo. Un abrazo para todos, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ya cerramos el programa recuperando a otro viejo rockero. Héctor Bravo, buenas noches. Muy buenas noches, Francho. Dichosos los ojos, amigo. Ya era hora, ya hacía días. Ya era hora que te volvías otra vez a incorporar al mundo del fútbol. Primera federación con 2 equipos, la Sociedad Deportiva Internacional y el Club Deportivo Teruel, que están haciendo las cosas extremadamente bien. Pues sí, la verdad que sí, seguramente pues en el mes de julio o agosto pues ahora pasado el Pilar, pues te dicen que tendríamos a los 2 equipos de la forma en la que están, pues seguramente pues igual con el Tarazona pues por la temporada pasada que ya hizo muy buenos registros, te lo hubieras podido imaginar, pero ostras, lo del Teruel está siendo de bandera, porque además, ostras, pues con un equipo prácticamente nuevo, ascendiendo contra todo pronóstico, cuando encima pues se la ha llevado toda la plantilla entera, la Unión Deportiva Logroñés, incluido el entrenador. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Teruel esta temporada. Tienes la razón del mundo. Aparte es que ya no solamente eso, es que el Teruel ha cambiado todo el modelo de jugar, de entrenar en Zaragoza, a pasar a entrenar en Teruel, cambio de entrenador, el entrenador de la zona del Levante, mirando mucho a jugadores de esa zona. La verdad es que de momento le está saliendo de lujo, le está saliendo, vamos, a pedir de perlas, y la verdad es que ahora mismo está en puestos de playoff de ascenso a la segunda división. Sí, ayer la verdad que durante parte de la jornada, según se iban dando los resultados, iba hasta líder algún rato el Teruel, que al final dices, joder, y ayer ganas un partido contra un Ibiza que tiene un transatlántico de equipo. Sí que es verdad que que Paco Gémez era cesado esta semana pasada y con entrenador nuevo, pues se supone que hay victoria segura, se supone. Pues, cero pelotero. Pero bueno, la verdad es que, pues bueno, como decimos, el Teruel, pues que está en puestos de playoff, el Tarazona pues rozándolos también, haciendo muy, muy buenos registros en el Municipal, que todavía no ha encajado ningún gol en los 4 partidos que ha jugado, y los 4 cuentan con victoria. También se ha reforzado muy bien el Tarazona con gente además pues como Carlos Nieto, ¿no? Que venía de pasar prácticamente un año en el dique seco y se ha adaptado a la perfección tanto a la categoría como al club, y bueno, pues al final creo que el Tarazona y el Teruel están dando un paso adelante, sobre todo pues en un fútbol que ya se le puede llamar profesional, y poner el nombre de Aragón en el mapa, porque además creo que tenemos y mucho bueno, ¿no? en Aragón para poder disputar en estas categorías. Desde luego el Tarazona sí que ha hecho,
como digo yo, uso y abuso del futbolista aragonés. Hemos podido, pues como tú decías, el caso de Nieto, Borge, Vaquero, jugadores pues, que han salido de la cantera del Real Zaragoza, que han llegado incluso a debutar con el primer equipo y que por circunstancias, no vamos a entrar, ahora están reforzando a la plantilla de la Sociedad Deportiva Tarazona, que también ha sido muy remodelada. Han mantenido mimbres de la temporada pasada, pero las piezas, como digo yo, fundamentales, como es el caso del delantero, etcétera, etcétera, esos volaron. Y lógicamente, pues bueno, han hecho el agosto esos jugadores, después de que la Sociedad Deportiva Tarazona pues se haya mostrado como un extraordinario escaparate, ¿no? A la hora de si tú juegas bien al fútbol, pues saber que luego vas a tener una recompensa. Nos decía Sergio antes, oye, que no habéis dicho lo de la Copa y tal y cual. Ahora llega el momento, Sergio. No sé si estás por aquí en antena. Hablamos el Club Deportivo Teruel, que visita a la Unión Esportiva Sant Andreu, uno de los equipos históricos de Cataluña, un equipo que siempre está peleando por ese ascenso a Primera Federación. El año pasado caía con el Club Esportivo Europa, con esa rivalidad que tienen tan grande. Bueno, son dos históricos del fútbol catalán y dos equipos que mueven muchísima afición, vamos, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? De ese fútbol que nos gusta a nosotros. La Unión Esportiva Sant Andreu es uno de los conjuntos que más enarbola esa bandera. Y si no me falla la memoria, estaba por ahí metido un ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona de aragonés, de origen aragonés. Eso no lo sé, no te lo puedo confirmar. Sí. ¿De quién hablas? Pues de... Joder, ¿cómo se llama este hombre? Tiene un montón de hoteles. Ya, bueno, eso nos lo dirá nuestro amigo Jandro, que es del Barça. Que mire la Wikipedia. Que mire la Wikipedia. Ya me vendrá a la cabeza, me vendrá a la cabeza, pero sí, es... ahora sale también el programa este del Chiringuito, no solo para culés y todo esto. Y es un mítico, es un mítico del Fútbol Club Barcelona. Y luego también, pues, además creo que la eliminatoria pues será muy bonita, muy abierta, porque además el campo del Sant Andreu pues aprieta mucho y es un campo, por lo que dices, ¿no? Donde se respira fútbol por los cuatro costados. Joan Gaspar. Sí. Ostras, yo pensaba que ibas a decir otro. No, Joan Gaspar. Joder. Joan Gaspar, sí. Tiene esa vinculación con la Unión Esportiva Sant Andreu. Yo creo que fue hasta presidente de la Unión Esportiva Sant Andreu hace unos años, Cuando estuvieron a punto de ascender a segunda división, cuando todavía se jugaba en segunda B. Ostras, Joan Gaspar. Sí. O sea, para que veas tú cómo va la cosa. Bueno, yo creo, tú dices que va a ser un duelo muy igualado. No sé si el Club Deportivo Teruel optará por jugar con la unidad A o dará minutos a la unidad B. Eso lo tendremos que ver. Pero en el otro costado, en el Pedro Sancho, se jugará la otra eliminatoria, que enfrenta a dos equipos aragoneses, al Club Deportivo Ebro y a la Sociedad Deportiva Tarazona. Dos equipos que hace unos años compartían grupo y compartían categoría y lo que es el fútbol. Ahora, como digo yo, papá, pues mira de reojo a mamá. Sí, la verdad que, pues bueno, igual también hace un poco más descafeinada la eliminatoria eso de jugar en el Pedro Sancho, porque, pues bueno, en la Almozara, pues por dimensiones y por también el ambiente de fútbol que se respira, pues la verdad que hubiera sido también muy bonito, ¿no? Vamos a recibir pues a la Sociedad Deportiva Tarazona. Vamos a tener dos derbis en esta nuevo formato de Copa del Rey que habéis estado comentando antes. Y bueno, pues por lo menos pues eso al final pues te hace avanzar, ¿no? Y por lo menos pues tendrás luego, cuando lleguen las eliminatorias ya con equipos de primera división, pues siempre tienes un poquito más de opciones, ¿no? Con este formato, pero sí que es verdad que era más bonito, ¿no? El formato de la temporada pasada, pues imagínate pues que al final pues como lo que se pudo vivir en Barbastro, pues de eliminar a Español, eliminar a Almería y luego meterte a jugar otra vez contra un Barça, pues al final eso hace que esto pues sea un poquito descafeinado, ¿no? Porque al final, por mucho que sea Copa del Rey, un Ebro Tarazona pues no tiene la repercusión a nivel
nacional, pues que se hubiera venido, por ejemplo, a jugar a la Almozara, pues yo qué sé, la Ponferradina mismamente, o el Ibiza, o el Leganés en su día. O el Leganés, cualquier equipo así de... Pero bueno, hay que darle importancia que además también será una fiesta del fútbol aragonés y bueno, pues yo creo que ahí sí que va a estar la eliminatoria un poquito más a la favor a lo mejor del conjunto turiasonense por ese salto de calidad de plantilla, pero creo que el Club Deportivo también ha fichado muy bien, ha hecho muy bien las cosas y también pues dará guerra, ¿no? Sí que es verdad que igual le cuesta un poquito más por no jugar en la Almozara, juega un poquito a su contra, pero bueno, yo creo que se verá un buen partido y se verá una bonita eliminatoria en el Pedro Sancho. Vamos a ver, porque el Club Deportivo Ebro tiene 4 o 5 jugadores que fueron los campeones de Europa con la selección de Aragón y un ex jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona, que es Borja, también del Club Deportivo Teruel, que ahora está enrolado en las filas del conjunto arlequinado. Y que bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria que también veremos si la Sociedad Deportiva Tarazona apuesta por meter a esa unidad A, que podría quizás pues tener algo más de músculo, de ritmo competitivo que pueda tener el Club Deportivo Ebro, que ha empezado pues lógicamente con dudas, ¿no? En una segunda federación que lo ha recibido con los brazos abiertos, pero que lógicamente pues bueno, tiene equipos pues complicados, ¿no? Como el caso del Sestao River, que le ganó por 1-0. Pero bueno, a mí, si algo me está gustando del Club Deportivo Ebro es que en todos los partidos, en todos, absolutamente todos, compite. Sí. Y los resultados son extremadamente cortos. O sea, si se le gana por una diferencia muy pequeña de goles. Por lo tanto, eso indica que tiene una defensa férrea y que vamos a ver un partido de poder a poder. Para mí un placer, porque le pondré voz a esa retransmisión. No me mojo para que luego no me digan que me decanto por uno o por otro, pero la verdad es que va a ser un partido, yo creo que va a ser una fiesta, ¿no? del fútbol aragonés. Y ahora que me viene a la cabeza, en la Unión Esportiva Sant Andreu tenemos a Méndez y a Guillem Naranjo, delantero del Real Zaragoza. El Real Zaragoza. Que ahora está, después de su desvinculación del conjunto aragonés, pues lo tenemos ahí en la Unión Esportiva Sant Andreu. ¿Qué nos tienes que contar? Abandonamos la Copa. ¿Qué nos tienes que contar de los próximos rivales, de los nuestros en Primera Federación? Bueno, pues ahora tiene tanto el Teruel como el Tarazona, pues bueno, la verdad es que se tienen que meter inmersos en la Copa del Rey y luego, pues bueno, al final esto no para aquí, ¿no? Al final creo que además lo que hace que la Copa, pues que ahora se ponga el calendario ya más apretado y el próximo rival, a ver qué te digo ahora, que se me ha ido la pantalla. El próximo rival del Tarazona es el Ibiza. Mira, fíjate, casualidad, que justo recibe el que deja el Teruel semana a la Unión Deportiva Ibiza. Y el Teruel jugará este fin de semana contra el Marbella en casa, que además, cierto que además he escuchado al mediodía que lo iban a echar en Aragón Televisión, es verdad, en abierto. Así que 2 jornadas, pues bueno, muy, muy interesantes también para pues el Tarazona, pues que recibe otra vez jugar en casa otra vez y al final pues a ver el Ibiza, ¿no? Cómo se ha repuesto de esta derrota contra el Teruel y luego aparte también pues no bajan aguas muy, muy, muy tranquilas por la isla ibicenca y bueno, pues el Teruel que de ahí que esto ahora es una prueba de fuego, tiene que demostrar si ha sido una casualidad o tiene la verdad importancia lo que está haciendo y mantenerse en puestos altos, ¿no? Independientemente de eso, al final creo que es un grupo, yo la verdad es que me esperaba mucho más duro y más complicado que el del año pasado, pero sí que es verdad, sobre todo por el tema de haber más filiales, ¿no? Pero bueno, creo que se han adaptado muy bien los dos y ahora lo que digo, ¿no? Tienen que confirmar ese trabajo. Esta semana pues cita de Copa, luego a pensar otra vez en la Liga, esto no para y hay que demostrar, ¿no? Si la plantilla es lo suficientemente amplia para estos menesteres. Fíjate, el Málaga, que es uno de los gallos al menos económicamente hablando, es uno de los gallos de esta Primera Federación
versus el Learning, como le llaman ahora, que tiene el naming de esta... Nombre y apellido. Sí, de este grupo formativo de internet. Y lo que hablamos, un Málaga que también tiene follones con la construcción del campo nuevo. Está todo como muy vinculado, ¿no?, a lo que haga el equipo con la construcción de ese nuevo campo, una ciudad deportiva, no sé, demasiados intereses económicos alrededor de ese Málaga, de ese conjunto malagueño, mejor dicho, del Marbella, que creo que igual al Club Deportivo Teruel pues le puede venir muy bien, ¿eh? Sí. Pescar en aguas revueltas. Jugando en casa, pues también, pues bueno, tiene que también hacerse fuerte, ¿no? En Pinilla, y junto con como pasa con el Tarazona, y se ha visto en esta categoría que jugar en casa y hacerte fuerte en casa, pues te da mucho para conseguir esa permanencia, y quién sabe si cotas más altas. Lo que está claro, fíjate, estoy viendo ahora la plantilla de este Marbella Club de Fútbol. Y bueno, hay jugadores tremendamente conocidos, como puede ser el caso de Aitor Puñal, Alberto Escasi del Ibiza, Eugeni, el Luis Muñoz, el mediocentro antiguo del Cartagena, Pau Palacín, Rodri Ríos, que lo tuvimos nosotros aquí en el Real Zaragoza. Es verdad, ese mozazo, madre mía. Aún sí, 35 primaveras tiene el muchacho y viene del Ceuta, de ascender al Ceuta. Sí, cierto. De ascender al Ceuta. O sea, fíjate tú si todavía tiene gente por ahí. Y luego, pues bueno, una plantilla pues con mucho internacional, ¿no? Mucho jugador foráneo. Veremos a ver qué es lo que hace en el Club Deportivo Teruel y la Sociedad Deportiva Tarazona en esta primera federación, con nuestro compañero y amigo Héctor Bravo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, un abrazo. Abrazo. Bueno, y damos por finalizado ya nuestro programa. Se nos ha ido pues casi un cuarto de hora por como lo teníamos aquí anotado en la escaleta, pero creo que la espera ha merecido la pena. Hemos tenido protagonistas de excepción en nuestro primer programa de la temporada. Agradeceros a todos los que nos habéis parado en los campos, en los pabellones. Oye, pero ¿cuándo vuelve? Ha vuelto el del fútbol sala, pero ¿cuándo vuelve el del fútbol? Bueno, pues al final vuestros deseos son órdenes para nosotros y ya tenemos de vuelta la Grada FM con el primer programa de la temporada. Aprovecho para deciros que vienen muy bien los me gustas, que por favor le deis seguimiento al canal, que hemos visto un crecimiento bastante notable, pero que necesitamos crecer todavía más, pues para que esto se esparda y para que la voz del fútbol aragonés llegue a más sitios, a más zonas, a más futbolistas. Y que os prometemos esta temporada muchas sorpresas. Lo dicho, disfrutar de la semana de copas. Nos vemos y nos oímos en 40x20 el miércoles y la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.